Buen día, jóvenes. Hola, hola. Buen día, licenciada. Buenos días, Buen día, licenciada. 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 Ya, estoy compartiendo la pizarra. Sí, licenciada. Ya, gracias. Ya, lo que estamos viendo, daremos inicio. Lo que estamos viendo ya es la parte de la anualidad. Específicamente, estamos en anualidad vencida. Ya, anualidad vencida, lo que hemos visto. Y estamos en el valor final, ¿de acuerdo? Valor final. Valor final, como su nombre indica, es que de alguna manera siempre vamos a lograr una suma total, un valor final, ¿no? O sea, valor con un proyecto a futuro. Por eso es que algunos dicen valor futuro también. Entonces, hemos hecho un ejemplo, tal vez dos. Ahí está. Hemos mostrado en gráfica utilizando el interés compuesto. También hemos visto en base a un cuadro que podemos ver y utilizando simplemente CONI. Y obviamente hemos visto ya reconociendo de que es una anualidad, ya sabemos que es una anualidad, pagos iguales en tiempos iguales, ¿no? Así de sencillo tienen que ir pensando, ese es nuestro propio concepto, ¿de acuerdo? Entonces, hay un resultado sin diferencia en este caso, pero podría haber por el redondeo, ¿no? En cualquiera de los métodos que hemos visto, ya sea interés compuesto, interés simple o el cuadro, diremos, podría haber una diferencia de centavos, pero no puede haber diferencia grande, ¿de acuerdo? En este caso, 7.958 no podría ser 7.800, no. Entonces, si así fuera, es porque hemos fallado ya en algún paso. Entonces, tenemos que revisar. Luego hemos visto otro ejemplito ya. Aquí podemos ver, no sé cuál era el enunciado. Ya, ahora sí me acuerdo. Era para la compra de una maquinaria, si no me equivoco. Lo que hace la compañía es ir ahorrando. ¿De acuerdo? Tiene que ahorrar para ese propósito. Entonces, logra con el ahorro 151.929. Creo que la maquinaria tenía un valor de 80.000, en la cual puede adquirir, ¿verdad? Puede adquirir. Luego les he dado un ejemplito. Ahí está el enunciado. Dice la empresa a veces deposita 5.000 cada trimestre. Entonces, si partimos, tendríamos datos. Como dice cada trimestre, por lo tanto, tendríamos R, 5.000, durante 3 años, una tasa de 2% trimestral. ¿Cuánto se retira al final del plazo? Entonces, ¿cuánto se retira al final? Valor final. Entonces, como nosotros ya podemos reconocer fácilmente que se trata de una anualidad, podemos trabajar mediante la fórmula del valor final. Pero si nos olvidamos, podemos utilizar cualquier método, ya saben ustedes. Entonces, tendríamos valor final es igual al pago o la renta, todo eso multiplicado
por 1 más la tasa elevado al tiempo menos 1. Todo sobre la tasa. Sin olvidar que el tiempo y la tasa tienen que ser homogéneos. Eso al principio hemos aprendido y siempre es donde tienen que tener en cuenta y no olvidarse. Aquí tenemos 2% trimestral y en esta parte del tiempo tenemos años, por lo tanto tenemos que convertir 3 años. ¿Cuántos trimestres son? ¿De acuerdo? 12. En un año. En un año, ¿cuántos trimestres tenemos? 4. 4. 4, licenciada. Ahí está. Entonces, año con año. 3 por 4, 12. ¿Pero qué me queda? Trimestres. Ahí está. Por lo tanto, 12 trimestres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos borrando lo que hemos hecho. Y continuamos. Ya tenemos la conversión. Ahora sí, fácilmente podemos trabajar. Tenemos un depósito de 5,000. Reemplazamos, ¿no? 1 más la tasa del 2%. Elevamos a 12. Menos 1. Todo sobre 2%. ¿Cuánto han obtenido? $67,060.45. Ya, enseguida. Y 67,060 con 45. Creo que es bolivianos. Ahí está. Generalmente las compañías cuando ahorran, no ahorran pues como nosotros nos ahorramos cada mes 100 bolivianos, 200, tal vez 500, tal vez 1,000 bolivianos. Eso va a depender de los ingresos de la familia. Las compañías obviamente también tienen objetivos grandes, ¿no? Ampliar su mercado, ¿de acuerdo? Proyectarse siempre en un final más lucrativo, diremos, ¿no? O sea, para beneficiarse. Y los ahorros o la inversión que tienen que tener ellos también es grande, ¿de acuerdo? Y las maquinarias que tiene que comprar un edificio, no es barato, ¿de acuerdo? O sea, sus objetivos es grande, por lo tanto, los depósitos o los ahorros también va a ser en tamaño grande, diremos, ¿no? No como las familias que ahorramos muy poco porque no somos pues empresa. Las empresas tienen sus ingresos y saben de dónde van a sacar, ¿no? Y depositar, ¿de acuerdo? En este caso, ahorra o retirará, diremos, más de 67,000 bolivianos. Podemos decir aproximadamente $10,000, ¿no? Ahora, no es que ya en este ejemplo, ¿no? No es que la empresa ya ahorra, no. Ahorra, etcétera, aunque el enunciado diga eso. Lo que tiene que hacer siempre, como trabaja con profesionales competentes, capaces, lo que tiene que hacer el encargado de esta parte del ahorro, de las inversiones, etcétera, hacer sus cálculos, ¿de acuerdo? Y los cálculos siempre van a ser a datos reales, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos ahorrar $5,000 cada trimestre? Porque cada trimestre podemos lograr, ¿no? 5,000, 6,000, 7,000, pero pondremos 5,000. O sea, ya están haciendo sus cálculos. Por lo tanto, el cálculo no va a ser de un solo ejemplo. Tiene que ser de 2, de 3, etcétera.
¿Y qué pasa si llevamos a tal financiera porque nos otorgan 2% trimestral? ¿Qué pasa si otros bancos, diremos, nos dan menos, ¿no? Entonces ya estarían descartados. Tenemos que siempre calcular con datos reales los que nos proporcionan los bancos. Nos tienen que proporcionar de alguna manera, porque nuestro objetivo es grande. Lograr un ahorro y, bueno, lograr al mismo tiempo nuestro objetivo. Eso significa que podemos decir que en este caso, bueno, no le conviene en 3 años $10,000, más o menos así, estaríamos ya prácticamente analizando, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, ustedes bien saben, como profesionales tienen que ir calculando 1, 2, 3, 4 formas, diremos, de tal manera que podamos o tengamos que enfrentar al banco. ¿Y qué pasa si yo voy ahorrando 5,000 cada trimestre? ¿Y qué pasa si yo aumento 10,000 cada semestre? Etcétera. El banco nos tiene que responder y nosotros tenemos que tener también, bueno, ya una respuesta. ¿De acuerdo? De eso se trata. Entonces, tanto en los textos y en esta forma de enseñanza o que ustedes vayan aprendiendo, no es que ya ahorra, aunque diga la empresa ABC deposita, etcétera. En la realidad, la empresa tiene un objetivo. Y para llegar a ese objetivo tiene que haber varias alternativas de que tenga calculado y decidir, tomar decisión. De eso se trata, tomar decisión. ¿Por cuál elige? ¿O cuál elige? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma. Y aquí mismo podemos ir, analizando, ¿no? ¿Qué pasa si nos dan el 3% trimestral? O simplemente no es trimestral, 3% anual. En el mismo banco nos van a decir, pero no le conviene, es casi nada, si es anual. ¿De acuerdo? En el mismo banco nos tendrían que, aunque muchos lo guardan de reserva, no te dicen todo, porque obviamente no les conviene. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un ejemplo, pero en nuestro ejemplo lo que nosotros estamos haciendo es calcular el valor final. Valor final. Pasaremos a otro ejemplito. Licenciado, una consulta, ¿se puede, por favor? Dime. Esta vez hemos transformado de los años a trimestres, pero esta vez el porcentaje podemos volverlo a año Sí, y tendría que salir lo mismo. tendría que salir el mismo. En ¿Has este sacado? caso sería 8% anual, sería, ¿verdad? No, tenemos que calcular. Tenemos que calcular. Porque Porque si un yo año, les digo, a ver, me voy a ir con el color rojo, tendríamos 2% trimestral. Lo que yo quiero es convertirlo a años, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Un trimestre sería un año, ¿cuántos trimestres tiene, licenciada? sí, aquí, un año, ¿ya? Aquí tendríamos así. Entonces tendríamos 2 por 4, 8. Por ciento. Aquí tenemos A. Esto va a ser años, ¿de acuerdo? Anual. Entonces, si manejamos aquí, tendríamos 5,000.
A no ser que haya alguna diferencia, no me están... A ver. Hay que ver cuánto de diferencia existe, si es que hay alguna diferencia, ¿no? Sí, no, no sale lo mismo, Liz. Sí, licenciada, sale 16.232. Sí varía bastante, Liz. Ya un ratito. 16,000. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con, como dice trimestral, aquí estaríamos fallando. Como dice trimestral, porque no dice capitalizable, ¿verdad? Entonces hay una fórmula para tasa de interés. Hay una fórmula. A ver cuál es. No. Sinceramente no me acuerdo exactamente porque puedo fallar y convertir ahí afectar en la tasa de interés. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte está mal, ¿no? Aunque aparentemente parece que sí está bien. ¿De acuerdo? No, porque no nos convendría peor. ¿De acuerdo? Pero voy a buscar la formulita. No lo tengo aquí. Y les voy a dar, ¿de acuerdo? Les voy a dar para estos casos. Ahora, el banco o las financieras ya tienen su sistema, ya tienen, o sea, por lo menos yo no lo entiendo. Aparentemente ya está con 5 decimales, todo, pero ahí directamente multiplican por el importe 5,000 y ya está. Sale el resultado, tendría que salir. Pero en este caso no sale, tiene que salir el mismo resultado. ¿Dónde está mal? En la tasa. Pero ahí lo dejaremos, ¿no? Lo dejaremos ahí. En cuanto ya lleguemos a la tasa de interés, vamos a ver cómo tenemos que resolver, porque no es así de sencillo como hemos hecho. ¿De acuerdo? No es así. Entonces ahí estaríamos engañándonos. ¿Está bien? Me hacen recuerdo entonces. Se trata de 2% trimestral. Tenemos que llevar a una tasa que convenga. Fíjense cómo es el engaño, que nos convenga en realidad. Ya, eso significa que han trabajado con, que algunos han cambiado la tasa, ¿verdad? Y otros han cambiado o han convertido el año. Entonces, por eso es que ustedes están consultando, pero repito, la fórmula no es la que estamos utilizando. Pero hay que trabajar, ¿de acuerdo? Hay que hacer los cálculos. Repito, hay que hacer los cálculos. A ver. Ya, repito, estoy buscando en realidad la formulita, pero no lo tengo. No lo tengo aquí, pero por ahí está anotado. A ver, permítanme un minutito. Sí. No me gusta dejarles con la duda. Tengo que tener exactamente de qué trata.
jóvenes. No lo tengo aquí. No sé dónde está, pero tengo anotado. Ya, no perderemos tiempo. La siguiente clase les voy a aclarar para que no se queden con la duda, ¿de acuerdo? Porque no conviene. ¿Está bien? Son dos fórmulas en realidad que tenemos que saber. Al margen de lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, no lo encuentro aquí. ¿Sí? Continuaremos nomás. Pero ahí está. Háganme recuerdo. Está con rojo. Y he calculado. Nos da siempre menos. ¿De acuerdo? Nos da menos. A ver, vamos convirtiendo, aunque voy a también indicarles lo siguiente. Antes de pasar. En muchas de las situaciones, tanto los docentes, los que calculan en las empresas, inclusive en el banco. Bueno, con el banco no quiero tanto discutir porque, como les digo, tiene sus estrategias, aunque no crean. Tienen sus propias estrategias de tal manera que no pierden un centavo, más bien ganan. Ustedes bien saben. Porque si yo tengo o me tienen que devolver 10,000 con 67, no me devuelven 67. Y los centavos ustedes bien saben que se hacen quedar. Entonces ahí van sumando, entonces de alguna manera logran siempre beneficio. Entonces tienen sus propias estrategias, tienen sus propias fórmulas. Entonces ahí yo nunca he podido ingresar y decir por qué. ¿De acuerdo? Y sus fórmulas nunca han podido explicarme. Entonces, por eso es que yo les digo, con el banco por lo menos yo, si voy a discutir es hasta cierto límite nada más. Después ya no, inclusive alguna vez me he hecho llamar la atención, ¿no? Ah, ¿para qué les voy a decir? Me he hecho votar, ya, me han sacado con el guardia inclusive. Porque solamente quería que me aclaren la situación, estaba con un cliente. Que me aclaren la situación y me han votado del banco. Y no les voy a decir de qué banco. Entonces, por ese lado, ya, voy a dejar a un lado hasta cierto importe, hasta cierto cálculo. Yo no sé, me aclaran, me responden, pero más allá ya no. Ahora, como les decía, inclusive en los textos, inclusive los docentes dicen no. Lo más factible, lo más conveniente es hacer conversión en el tiempo. Y no así tanto la tasa, dicen, no, la tasa no tienen que tocarlo, como dicen, pero no es así. Porque yo diría, me estás preguntando absurdo, tendría que responder, pero no es ningún absurdo, tendría que darme una respuesta igual. Si yo voy a hacer la conversión de la tasa, me tiene que dar igual. ¿Y por qué no puedo hacer la conversión en la tasa? ¿Sí o no? Entonces, por eso es que existen fórmulas para la tasa o debemos manejar en conversión en la tasa. ¿De acuerdo? Pero no sale igual, pero estamos manejando mal. Entonces, si yo tenía mi formulario, no puedo aprenderlo todos o todas las fórmulas, ustedes bien saben. Pero tenía, no sé, alguien si es que se ha entremezclado, se ha perdido o cómo es. Pero les prometo que la siguiente clase tendríamos que resolver. Nos tiene que dar igual. Y si es que va a diferir, tendría que ser mínimo. Como les decía, mínimo tiene que ser la diferencia. ¿Dónde? Es en la parte decimal. En la parte decimal. ¿De acuerdo? Y alguien, si es que alguien me va a decir, pero en la parte entera me da diferencia. Bueno, hasta ahí voy a ser amplia. Tendría que ser mínimo. Como en el método comercial y en el método americano, ¿se acuerdan? En la parte entera me da diferencia. Pero tiene que ser mínimo.
No como en este caso, 16.000 contra 67.000. ¿Verdad? No. Eso implica que estamos aplicando mal la tasa. ¿De acuerdo? Porque es en la tasa donde estamos queriendo convertir. ¿De acuerdo? Pero repito, la siguiente clase vamos a salir de dudas. Y vamos a volver al mismo ejemplo. Licenciada, Dime. la renta en este caso no tendría que ser 20.000, Pero ya ¿has que dice, sacado con ese ya resultado? que sale, ya que está en el enunciado con trimestral, 5.000 cada trimestre. Mm, sí, podría ser. ¿Por qué? Porque yo lo he llevado a años. Y la renta tendría que ser también convertido. Y he omitido ese dato. ¿De acuerdo? He omitido ese dato. Y tendría que ser, si es cada trimestre 5.000 por 4, ahí tendríamos que afectar. ¿Han hecho ese ejemplo? ¿Alguien ha hecho? A ver, vamos haciendo antes de pasar. Aquí, 20.000. A ver, Licenciada, sale 64.928. Sí, Lice, igual a mí. Sí, licenciada, igual a mí. ya, ¿cuánto sale? 64.928. Sí. Pero de igual forma podemos decir que hay diferencia. ¿No? Hay diferencia. Pero, sin embargo, ese es el detalle que yo he omitido, he saltado en realidad. Uno, que tenemos que tomar en cuenta esta parte. ¿De acuerdo? Y obviamente tomar en cuenta esta parte, porque estoy afectando a la tasa de interés. Estoy afectando. Eso significa que estoy convirtiendo, estoy afectando la tasa de interés. Entonces, al convertir tengo que tener mucho cuidado. Por lo tanto, hay que saber manejar. Por eso es que les decía, hay fórmulas. Entonces me tengo que ir por ese lado. No solamente voy a manejar esta forma. No es eso nada más. Voy a afectar también la renta. Claro. Pero ahora, ¿por qué me sale la diferencia? Es alrededor de casi 3.000. Pero, repito, voy a buscar la fórmula y trabajaremos con la fórmula también. ¿Se dan cuenta que la matemática nos ayuda a seguir pensando y razonando? Porque no me voy a resignar con una sola respuesta. Y de igual forma, los problemas aparecen en la vida real. Si bien este ejemplo hemos hecho, no se va a presentar el mismo ejemplo de todos los clientes en la vida real. No es así. Pero toda la matemática financiera, las fórmulas, los pasos, las conversiones, me ayuda a dar solución a un problema. Porque son problemas. Ahora, ok. Ya hemos ido por un lado, hemos convertido. Ya. Seguimos razonando. Afectamos el depósito. Ya, ok. Aparentemente está bien, 20.000, sí, no hay problema. Es 20.000. Pero igual tengo diferencia. Pero hay otras fórmulas, ¿no? Que lamentablemente no me acuerdo. Y si es que me acuerdo, no me animo. No me animo, porque son dos. ¿De acuerdo? Y como les digo, esto nos va a servir para seguir profundizando en esta parte. ¿Y eso para qué? Para que no engañemos al cliente, para que no engañemos a la empresa y para que no nos engañemos nosotros mismos. Porque el banco nos engaña. Nos engaña, pero al final, de alguna manera, tenemos que verlo
no quiero decir desde el punto de vista positivo, sino con el objetivo que tenemos, ¿no? Si tenemos el objetivo de comprar la maquinaria, compremos la maquinaria. Si tenemos el objetivo de comprar un departamento, compremos el departamento. Porque si por ahí vamos a arrancar o desviar un porcentaje, ahí es el problema. Nos estamos engañando. ¿De acuerdo? Entonces, como alguien decía, ¿no? Licenciada, ¿por qué los bancos no quieren que les adelantemos? He tenido siempre esas preguntas, ¿por qué no quieren que adelantemos? Qué tonto, si yo estoy hablando con el banco, ¿puedo adelantar? Sí, puede adelantar. Pero ¿por qué otros bancos se cierran? Entonces ¿dónde está el problema? ¿No? Hay que ir analizando también. O estamos utilizando mal el término. Por eso es que, como les digo, tiene sus propias estrategias el banco de tal manera que no pierde un centavo, gana. Gana el banco. Y hay que tener mucho cuidado como clientes nosotros ahorristas, como clientes que hemos sacado crédito, etcétera. O como deudores, ¿no? Listo. Repito, hay diferencias siempre. Entonces lo dejaremos así. ¿De acuerdo? Lo dejaremos así. Y me están ayudando. Voy a sacar un tema específico de tasa de interés. ¿De acuerdo? De tasa de interés. Porque no es decir nomás esto que sea así y listo. Tengo que asegurarme esta respuesta. Tengo que asegurar. ¿De acuerdo? O dónde estoy fallando, ¿no? Pese a tener las fórmulas, etcétera, ¿dónde estoy fallando? ¿No? Y no solamente soy yo ahora, somos varios, pero sabemos que hay diferencia. Y si así fuera, entonces elijo, tomo decisión y no me conviene esta respuesta, no me conviene yo no sé, pero la toma de decisión, ¿de acuerdo? Ya pasaremos, avanzaremos. Ya, les decía, en algún momento, el cliente tiene que tener pues conocimiento, por eso jóvenes es un poquito complicado, no es como los libros nos indican y ya, no es así la vida real. Ustedes como profesionales tienen que saber analizar, tienen que manejar el razonamiento o bien, yo no sé, buscarse especialidad, ¿no? Buscar especialidad. Entonces, yo no sé, la especialidad, pero no se salvan de esta parte de la matemática. No se salvan. ¿Está bien? Y ahí es donde fallan en realidad. O fallamos, yo me voy a incluir también. Fallamos. ¿Está bien? Razonamiento, análisis, razonamiento, análisis. Ahí, ese es el detalle. A ver, pasaremos a otro ejemplo. Y repito, la siguiente clase vamos a empezar dando solución. Y si me doy tiempo, voy a visitar al banco. Si me doy tiempo. A ver. Vamos con el tercer ejemplo sería, ¿no? Y así me gusta que vayan preguntando. No se trata de avanzar, avanzar, avanzar. Tenemos que ir analizando de tal manera que nos convenza, pues, de alguna manera el banco o quedemos convencidos. Dice en esta pregunta, voy a ir anotando. Usted deposita cada fin de mes
bolivianos 500. Durante 3 años. Ya durante 3 años. En una cuenta de ahorro que le abona el 18% de interés capitalizable mensualmente. Calcule el monto que tendrá en su cuenta sabiendo que el último año se incrementa la tasa al 20% capitalizable mensualmente. A ver, les voy a compartir. Ya, usted deposita cada fin de mes 500 bolivianos durante 3 años en una cuenta de ahorro que le abona el 18% de interés capitalizable mensualmente. Calcule el monto que tendrá en su cuenta, dice. Sabiendo que al último año se incrementa la tasa al 20% capitalizable mensualmente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya, este es otro tipo de problema. Pero tal vez ustedes me dirán, pero ¿en qué momento el banco nos aumenta la tasa? ¿En qué banco? Sinceramente, jóvenes, en el banco hay promociones de tal manera que el ciudadano no se entera. ¿De acuerdo? Por tanto problema que tiene en su familia, etcétera. Pero algunos que siempre están metidos en el banco o relacionados con el banco, por ejemplo, en mi caso, a veces visito nada más uno porque tengo tiempo, otro porque tengo un cliente que tengo que visitar al banco y solamente enterarme y explicarle al cliente, ¿no? A mi modo, pero explicarle, porque el banco siempre nos va a enredar. Entonces, el ciudadano en realidad no se entera de que hay promoción. Por ejemplo, de que, por ejemplo, el Banco Unión en este año, a partir de diciembre, si no me equivoco, ha lanzado una promoción de que la tasa de interés tiene un monto, ¿no? Tiene un monto, un capital inclusive. Decía, a partir de 1.000 bolivianos, si no me equivoco, para arriba, si ahorran, va a subir la tasa de interés. Ahora estamos en 2.2% anual, 2.5% anual. Entonces va a subir al 4%, imagínense. Está bien, ¿a quién no le conviene? Pero
Si su dinero va a quedarse en el banco sin movimiento alrededor de 3 meses o 6 meses. Tenía un tiempo de que no nos da esa opción de que yo pueda retirar cuando necesite. O sea, tiene que estar intacto ahí el capital guardado. Ahora, si se queda durante un año sin movimiento, le doy el 5%. O el 6% creo que era. O sea, existen promociones de ese tipo. Ahora, en este caso, usted dice, ¿no? Podría enterarse y entrar a esa promoción. Decir, yo estoy ahorrando cada fin de mes 500. ¿Qué pasa con la promoción? ¿Me puedo incluir a ese aumento de tasa o no me lo permiten? Entonces nos tiene que explicar. En este caso no podría yo ingresar, porque esto ya no es un capital, ya vendría a ser un ahorro periódico cada mes. ¿De acuerdo? Si me lo permiten o no. ¿Por qué no pudiera? ¿No? Porque imagínense, si dice a partir de 1.000 bolivianos, entonces con 2 meses ya tenemos 1.000 bolivianos. Ya nos convendría el 20%, ¿no? Entonces, de esa forma existen promociones y no nos enteramos, claro. ¿De acuerdo? No nos enteramos. Porque son estrategias del banco. ¿Está bien? Aquí es el momento cero. Y obviamente si lo graficamos en tiempo años, a ver, por aquí va a ser el primer año. Por aquí va a ser el segundo año. Y por aquí estaríamos con el tercer año. Años. Pero ustedes me dirán, pero si yo estoy depositando cada fin de mes. Entonces este año está dividido en 12 periodos, ¿verdad? 12 periodos. Van a depositar ahí sus 500 bolivianos. Pero obviamente en el primer año va a ser 12 veces o 12 meses, ¿no? Y obviamente van a continuar con el segundo año. Sus 500 bolivianos. Voy a graficar con otro color. Ahí tendríamos 500 bolivianos. O sea, el ahorro no cambia. ¿Está bien? No cambia. A ver, vayamos resolviendo. Sin olvidar de que dice 18% capitalizable, calcule el monto que tendrá en su cuenta sabiendo que el último año se incrementa. O sea, este último año se va a incrementar, ya no va a ser al 18, va a ser al 20% con capitalización mensual. ¿De acuerdo? Porque el resto es al 18, no olviden, es al 18% con capitalización mensual. A ver, vamos anotando los datos. Tendríamos el depósito cada mes 500. El tiempo 3 años. La tasa 18% con capitalización mensual. Aquí calcule el monto que tendrá. Ya. Eso significa que en este momento me voy a ubicar. ¿De acuerdo? Me voy a ubicar en este momento. ¿Por qué? Porque todos estos valores que voy depositando se van a ubicar aquí.
Todos esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Cómo sería? 500, 500 y cada mes es una anualidad. Tendríamos, voy a anotar para no olvidarnos, 1 más I. 500. Ya permítanme, me están llamando. Un minutito, por favor. Gracias. Aquí antes tenemos que tener 18% en un año. ¿Cuántos meses tenemos? Ahí está. Y aquí vamos a tener por 12. 36. Entonces, ¿cuánto tendría en la tasa? Entre 12. Aquí puedo trabajar con 15. Reemplazamos. 1, perdón. 0, 0, 15. Tendríamos aquí. Menos 1. Aquí, 36 menos 12, tendríamos 24, ¿verdad? ¿O no? Sí, es 24, licenciado. Sí, licenciado. Sale Vamos calculando. 14.316,76. Ya. Por 500. 14,000, ya está bien. 316,76. Nos estamos ubicando aquí. 14,316,76. Nos vamos ahora por el año último, ¿no? Entonces, tendríamos, me voy con otro color, también anualidad, también 500. Tendríamos, vamos a afectar a la tasa de interés, ¿no? Ya no es 18, va a ser 20%. Con capitalización mensual. Eso significa, tendríamos, ya me sale un número periódico, por lo tanto no me conviene. Voy a tener, ahí está. ¿Elevo a cuánto? Ahí está. Estoy trabajando ya con la fracción, ¿de acuerdo? En este caso estoy trabajando con 20% capitalizable mensualmente, ¿verdad? Con la fracción. ¿Por qué? Porque si divido esto me va a dar un número periódico y si lo redondeo ya me estaría engañando. Voy a trabajar con la fracción. ¿Cuánto da?
6.500, ¿está bien? 6.581,73, licenciada. Ahí está. Esta parte ya se ubica aquí. Estaríamos 6.581,73. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, sumaremos. Sumaremos, a ver, sumaremos. ¿Qué es lo que resulta? Me voy a ir con otro color. 6.581,73 más 14.316,76. ¿Cuánto nos da? 20.898,49. Me va a dar 20.898,49, con 50 diremos. Ya. ¿Será? ¿No? ¿Será? Ahí voy a poner una interrogante. Porque muchos lo hacen en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero veamos. Lo que tenemos que hacer siempre es esta cantidad, esta suma de dinero, se ha quedado como a medio camino. ¿De acuerdo? A medio camino. Lo que yo tengo que hacer es agarrar ese dinero y proyectarlo a futuro de un año. Pero no es anualidad. No es 500 bolivianos para utilizar esta misma fórmula. Es un número diferente. Estoy con esta cifra porque está a medio camino. Por eso es que la gráfica ayuda bastante. Entonces voy a proyectar al final. Entonces, para proyectar lo único que utilizamos es el interés compuesto. Interés compuesto. Entonces tendríamos interés compuesto, creo que así lo hemos hecho, o creo que hemos utilizado esto. ¿De acuerdo? De igual forma, aquí tendríamos valor final. Esto también es valor final. Valor inicial. ¿De acuerdo? O sea, en las fórmulas no hay problema. Tenemos que ubicarnos un poquito nada más. Y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos. Entonces, vamos a tener valor final. Este monto para mí va a ser 14.316 con 76. 1 más la tasa. Para este tiempo ya no es 18, es 20%. Con capitalización mensual. Entonces es un año, pero en meses me da 12. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería el resultado final? Me da 17.457,73 bolivianos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver, sumando me da 20.898,50. Y aquí tengo 17.457,73, que es esta suma. Es esta suma nada más. Este 14.000 proyectado a este tiempo se convierte en 17.457,73. Ahora recién sumo. Y no es esto. Ya podemos ver. Más
6.581,73. Me da 24.039,46. Esa sería la respuesta. Y no esto, ¿verdad? Porque muchos lo hacen en este sentido. ¿De acuerdo? Esto ya no. Voy a borrar. Ya, repito. En este caso, es una anualidad, tenemos que partir de eso. Pero en el tiempo que sea, o en el plazo que se está utilizando, hay un aumento en la tasa de interés. ¿De acuerdo? Esa tasa de interés o ese aumento de tasa puede haber por algunos factores. Uno hemos analizado. ¿De acuerdo? Una vez que hay aumento de tasa de interés, hagamos de cuenta que nos toman dentro de esa promoción. Entonces vamos cambiando, ¿no?, la tasa de interés. Pero no es cambiar así por así. Lo que tenemos que hacer es que la figura me muestra es a una cierta tasa. Y luego aquí continuamos con anualidad, pero en un solo tiempo, que es un año, pero es anualidad, entonces trabajo con la fórmula de anualidad. No hay problema. Me da otro monto. Y hemos hecho la prueba a ver qué pasa si sumamos, ¿verdad? Y ahí sale alrededor de 20.000, que aparentemente está bien, pero no es así. Lo que tenemos que hacer es también proyectarnos a futuro, pero mediante la matemática financiera, pero no es anualidad. Este importe de dinero o esta suma de dinero es como si estuviera a medio camino, entonces voy a utilizar el interés compuesto. ¿De acuerdo? Compuesto, y me proyecto durante un año a la tasa de interés que me están dando. Y me da pues otro resultado. Y este dinero, estos 14.000, ya se ubica en este momento. Y recién puedo sumar. Recién puedo sumar. Y me da más de 24.000. Cosa que antes hemos sacado alrededor de 20.000 nada más. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, sí o sí, la matemática financiera ingresa en todo análisis. En todo análisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo no sé cómo concientizarles, jóvenes. Hay que estar al tanto. ¿De acuerdo? Porque esta parte se hace interesante también. Y es amplio, ¿no? Es amplio. Entonces, a los que les gustan los números, el razonamiento, el análisis, a veces es para renegar, claro. Todo, pero toda profesión así. Tiene sus pros y contras, tiene sus debilidades, o tiene sus riesgos, digamos. Porque esto se trata de dinero, dinero. Ahí sería, ese sería el detalle, ¿no? Entonces, si no hay consultas, estaríamos viendo ya un ejemplo más. Lo que les decía es que en este caso el banco les otorga un aumento en la tasa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se trata de una empresa
y va depositando, supondremos 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 durante 2 años. Y que en el último año, bueno, pues duplica, ¿no? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Pero sí, tendríamos una parte, una anualidad de 5,000 y otra parte tendríamos también una anualidad, pero de un depósito de 10,000. Cambia, ¿verdad? Cambia. Pero el procedimiento es similar. ¿De acuerdo? Similar. Tendríamos aquí la figura de 5,000, 5,000 y en esta parte tendríamos de 10,000. Ahora podemos decir por qué ha aumentado. Podría haber esa promoción. Podría haber. O podría tener más recursos y tiene la facilidad de aumentar. Y el banco va a decir, ok, bienvenido, ¿sí o no? Cuando depositamos más dinero. El banco no se va a hacer problema en ese caso. Entonces, ¿cómo sería la figura? A ver. Ya, vamos dibujando. Ustedes van a ir. Se trata de una empresa ya. Tendríamos el momento 0. Y aquí tendríamos aquí va a ser 1. Supondremos por aquí 2 y 3 años. ¿Sí? Y tendríamos aquí todavía y aquí sería ya el doble. Ahí está. Aquí voy a poner 5,000, ya no 500. Aquí ya sería 10,000. Duplica, ¿no? Ahora la tasa. Trabajaremos con una tasa nomás. Pero repito, podría haber 2 tasas, no hay problema. Tendríamos 5,000 en un tiempo de 3 años. Una tasa de, pondremos 18%, con capitalización mensual. ¿Cuánto es al final? ¿Cuánto es al final si el último año deposita 10,000? A la misma tasa. Lo que en esta parte tenemos que reconocer, identificar que estamos en un modelo, en un problema de que es una anualidad, porque se deposita 5,000, 5,000, 5,000, o sea, depósitos o rentas iguales en tiempos iguales, un mes, un mes, un mes, o sea, mes, todito, ¿de acuerdo? Durante 2 años. Y aquí tenemos también otra anualidad, pero ya con depósitos de 10,000. 10,000, 10,000, 10,000. ¿Ya? Rentas iguales en tiempos iguales. O sea que es una anualidad. Es una anualidad, porque si nos vamos a ir utilizando el interés compuesto, se nos va a hacer re largo. De que podemos hacer, sí, pero es moroso, ¿no? Es moroso. Y en el camino nos podemos equivocar.
Por lo tanto, vamos trabajando con la anualidad y con los datos que tenemos. 5,000. Todo eso vamos a multiplicar por 1 más, aquí tendríamos ¿cuánto me da? Jóvenes. Voy a trabajar con eso. Y que sea 2 años, ¿no? 2 años. Que va a ser 24. Menos 1. Ahí está. ¿Estoy haciendo bien? No. Esto es así. ¿Cuánto sería? ¿Nadie lo tiene? ¿Cómo es? Sí, licenciada. Me sale 143. 167,604. ¿Cuánto? 143,167,60. Entonces tendríamos ese dato en este momento. Ahí se ubican los 143,167,60. Ya está. Ahora, el último año ya es 10,000, ¿no? 10,000. Y es anualidad, ¿no? Es anualidad. ¿Qué pasa si por ahí ha depositado 100,000? ¿De acuerdo? La clave es que debemos de conocer la anualidad. Si por ahí tenemos 100,000, eso no es anualidad. Entonces, tenemos que manejar como anualidad, pero esa parte, interés compuesto. Solo esa partecita, ¿no? Pero veamos, estamos en una anualidad. Vamos a dar algún ejemplo, algún momento de ese tipo. Aquí, vamos con la última o la segunda parte, que sería anualidad también de 10,000. Es la misma tasa. Entonces, elevamos a 12, porque es mensual. Ya, no sé si estoy en lo correcto. Obtengo 130,000. 412,11, licenciada. Ya, gracias. Y aquí tendríamos 130,412,11. Pero de esta anualidad, ¿no? De estos datos. Pero tenemos un importe que se quedó en medio camino, como decimos. Entonces vamos a proyectar directamente con
interés compuesto. Tendríamos también valor final, valor final, valor final. No puedo aquí con valor presente. Lo voy a mezclar y no sé, sería pues absurdo. Valor final, jóvenes. Tendríamos aquí 14.000. Perdón, 143.167,60. Uno más. ¿Ya? ¿Cuánto tendríamos? Sale 171.173,78 centavos. ¿Ya? ¿Me corriges? 171.173,78. Entonces, este valor se va a ubicar en este momento. 171.173,78. Y sumamos, ¿no? Es decir, vamos a tener el valor final total. Licenciada, la suma sale 301.585,89. 301.585,89 bolivianos. Ahí está. Pero en este de valor final, en este dato, en esta fórmula del valor final, obviamente vamos a tener siempre ahorros. ¿De acuerdo? Les decía, vamos a tener siempre ahorros, por eso dice cuánto es la suma total al final del tiempo. O por eso es valor final. Entonces, ahorro siempre, ¿de acuerdo? Depósitos. Y al final logramos acumular. Por eso el valor final también se llama o se conoce como valor acumulado. ¿Está bien? Muy bien, jóvenes. Hemos visto de dos formas y puede haber más todavía, ¿no? Mucho más todavía. En esta parte de ahorros el banco no nos va a decir, pues no, hasta aquí nomás puede ahorrar. No nos va a decir. El dinero que entre, bueno, pues mejor todavía para el banco. Entonces, la compañía o la persona, etcétera, puede seguir ahorrando. Puede seguir ahorrando el año que quiera. Siempre y cuando estos ahorros sea como tal, ahorro. Siempre con alguna finalidad. ¿Yo por qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar? Muchos dicen, mañana pasado puedo morir y no voy a llevar nada y estoy ahorrando. No, pues tengo que disfrutar. Bueno, de cierta manera tienen razón, ¿no? Pero yo siempre les digo, inclusive a los recién casados y a ustedes jóvenes, bueno, tal vez sus papás les dan mejores ejemplos todavía que hay que tomar en cuenta. Así tengan un sueldo mínimo, siempre ahorren un porcentaje mínimo, porque la salud no lo tenemos comprado, como en este caso, ¿no? Con la crisis que estamos atravesando. Muchas familias ven sufrir a su enfermo y ven morir a su enfermo. ¿Por qué nada pueden hacer? Solamente los que llegan a terapia intensiva es porque pueden llegar a terapia intensiva. Muchos se quedan en sus casas a morir. ¿De acuerdo? O que no tienen nada, ni pueden vender nada, ningún bien. ¿De acuerdo? Por eso es que jóvenes, por eso están estudiando, para que el nivel de vida que tengan sea tal vez un poco mejor
que aquellos que no pueden acceder ni al estudio. ¿Mm? Porque si uno trabaja sin estudiar, es sometido toda su vida, sometido, ordenado, humillado. ¿Y tú quién eres? ¿Mm? Así llegue al puesto de jefe, pero yo soy el jefe. Pero un jefe, ¿para quién serás? Porque yo no te he elegido. O sea, no crean que en la empresa donde uno trabaja hay humillación, hay discriminación. ¿De acuerdo? Nosotros entre colegas también hablamos, ¿no? Pero nuestra función siempre es orientarles, darles buenos consejos. Pero escuchen a sus papás, estudien, ¿de acuerdo? Porque el cartón, el título que van a ganar es para ustedes. Y la satisfacción es para ustedes y para sus padres, porque se están sacrificando. ¿De acuerdo? Entonces llegaremos hasta ahí. Ahorren siempre para un objetivo, mi salud, ¿no? Entonces, bueno, eso va muy aparte, ¿no? En el caso de la matemática financiera, ya relacionado con las empresas, tienen un objetivo grande, grande, ¿de acuerdo? De tal manera que siempre tienen ahorro, saben ahorrar también. Muy bien, dicho hasta ahí nomás nuestro valor final, luego empezaremos con un valor inicial. Terminaremos, ¿de acuerdo? Hasta ahí nomás. Si no hay consultas, quedamos ahí. Disculpe, licenciada, no es una consulta del ejercicio. Quería preguntarle, bueno, más que todo un reclamo del examen. Dime. No, solo quería preguntarle de mi nota. O sea, conozco mi nota, ¿no? Pero no entendía el porqué de la Ya, calificación. a ver, ya, permítanme, voy a ingresar a mi registro, ya, porque todo tengo registrado. Por decir, pregunta 1, fulano de tal, a ver cómo ha hecho. Tengo anotadito, jóvenes. Ya, permítanme, denme tiempito. Y tengo que hacer con calmita porque a veces es tan débil esto o es que soy muy torpe. Disculpe, licenciada. Ya, ¿cuál es tu nombre? Tapia Nates Romer Neily. No te he logrado escuchar. Tapia Nates Romer Neily, licenciada. Tapia, muy bien. Tapia, mi amigo Tapia. Ya. Dime tu Eh, consulta. si no tengo malentendido, licenciada, son 4 ejercicios, pero había un ejercicio de regla comercial y regla americana, entonces contarían como 2, usted nos dijo, entonces está sobre 30 puntos, sería promediado a 6 puntos cada ejercicio, ¿no es así? No. O cada ejercicio es Ya, un... les voy a responder a todos. Seguramente tienen esa idea. En realidad son cinco preguntas. ¿Se han dado cuenta? Son 5 preguntas. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que tiene 2 incisos. En una de las filas, no he puesto como inciso, pero les he pedido, si no me equivoco, demostrar por la regla comercial y regla americana. Y regla americana. Y no lo han hecho. ¿De acuerdo? Tal vez eres de esa fila, ¿no? Y no lo han hecho. Pero si lo han hecho, ya, ok. Por un lado. Por otro lado, una de las preguntas que es el análisis, o sea, creo que hemos hecho la última pregunta en la cual he manejado ecuaciones de valores equivalentes, pero si lo han hecho por otro método, también les he hecho valer, no es que no. Entonces, eso valía 10.
Si valía 10, entonces teníamos 20 para las demás preguntas. 20 entre 4 tendríamos a 5. O sea, cada pregunta era 5 y excepto una que valía 10, que necesitaba ver el razonamiento, el análisis y la respuesta. ¿De acuerdo? Y muchos, por no decir todos, han fallado en esa parte. ¿De acuerdo? Algo más. Todo problema tiene su planteamiento, luego su razonamiento y su respuesta. O bien nosotros podemos decir su planteamiento, nosotros ponemos datos, tal vez una gráfica, el desarrollo y la respuesta. O sea, siempre son 3 partes. Y desde la escuela nos dicen respuestas, respondan al problema. Desde la escuela nos dicen y tenemos que responder. Si bien yo en el avance, en la cátedra misma no respondo, jóvenes, yo les digo verbalmente, respondan jóvenes, respondan. Y tienen que responder. ¿Por qué? Porque en la vida real, jóvenes, el jefe que les va a tocar no siempre es auditor o contador. Creo que les he comentado, yo he tenido un jefe de Abarca, Poncho y Abarca, pero esa ha sido mi realidad, Y nunca estaba ahí. Y yo tenía que rendirle cuentas a él. Entonces hay que darse modos de convencerle. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también les dije, jóvenes, hagan de cuenta que yo no sé nada. Entonces, hagan paso a paso. De lo contrario, yo voy a suponer que alguien les ha dictado o alguien se los ha hecho y les ha mandado, ¿no? Entonces, la mayoría, jóvenes, la mayoría en esa parte han fallado. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿O quién más tiene alguna duda? Gracias por la aclaración, licenciada. Licenciada, buenos días. Buen día. O sea, es decir, de que digamos que hemos hecho el proceso, pero nos hemos equivocado en el análisis, ¿no tendría ningún puntaje el ejercicio o tendría medio puntaje tal vez? Porque he visto notas de 2, de 17 y 18 y entonces no entiendo esa parte, porque ¿cómo sería? Pero sabemos que la matemática es exacta, pues, mi amigo. Es exacta. Ya. Entonces no tendría puntaje, ¿cierto? No, en realidad yo les he dado un punto, les he dado 2 puntos, dependiendo cómo han hecho, porque la mayoría no ha hecho nada. Se ha inventado. No me ha convencido. ¿De acuerdo? No me ha convencido. Excepto 1 o 2, creo, ¿no? Que lo han atinado, diremos. ¿De acuerdo? Ok, bueno, en mi caso lo hice los 4. El último no lo hice bien, pero sí hice el proceso, pero no lo hice bien. Y hice los 4, tendría que tener 20, pero tengo 18. Entonces, tal vez, no sé,